Digamos que a ustedes se les enviaron unos ejercicios de práctica la semana pasada. En general, digamos que todos lo debieron haber hecho, simplemente los vamos como a volver a hacer, simplemente como para comparar, para de pronto resolver alguna duda que hayan tenido, ¿sí? No tiene que ser la forma que se va a resolver acá, no tiene que ser la misma forma en que ustedes lo tienen que programar. Recuerden que hay muchas maneras diferentes de programar, pero como que la interfaz debe ser siempre la misma, eso sí. Estamos preocupados es en como que si yo escribo funciones, como que las funciones reciban los mismos argumentos y retornen lo mismo, independiente de cómo le implementan ustedes por dentro. Lo importante es que eso dé bien. Ya después uno puede empezar a pensar en que sea más rápido, más correcto, que funcionen más casos y ese tipo de cosas, pero por ahora lo importante es que funcione, ¿sí? Cuando uno está aprendiendo a programar eso es lo más importante, que sea claro, que se pueda leer y entender lo que uno está pues programando. El primer problema era crear una estructura de datos que modelara un estudiante, ¿sí? Obviamente ustedes son más que una estructura de datos y todo ese tipo de cosas, pero estamos hablando es como la forma en la que uno podría guardar básicamente sus notas, ¿no? O sea, habían tres campos en la estructura. El primero era el nombre, que era un string, el ID, que iba a ser también un string. ¿Y por qué es un string? Porque si ponemos un entero, el entero puede ser muy grande y ese entero muy grande puede tener un overflow. Entonces es mejor tenerlo como un string y cuando se necesite pasarlo a entero, cosas de ese estilo. Por ejemplo, los números de sus documentos de identidad actualmente, si los pasan a números, serían que del orden de 10 millones o de 100 millones o de 1000 millones en sus documentos. Les pregunto de verdad porque yo no sé. ¿Del orden de qué? ¿Cuántos dígitos son? 10 dígitos, ¿sí? Entonces estamos en el orden de 10.000 millones, ¿sí? Entonces, si ponemos un entero normal, tendríamos un overflow. Tendríamos que asegurarnos de tener un entero de 64 bits. Pero ¿para qué tener un entero de 64 bits si no tenemos aquí los 10.000 millones de personas y solo son ustedes una muestra muy pequeña? Si hacemos, digamos, esa estructura para el curso de solo 35 estudiantes comparado con 10.000 millones. Entonces no tiene sentido tener tanto espacio disponible para tan poquito, ¿sí? Eso es una estructura que se llama dispersa, digamos. Entonces más bien lo hacemos con un string y después miramos cómo podríamos hacer para ordenarlos, por ejemplo, porque es importante, por ejemplo, ordenarlos y cosas de ese estilo. Entonces, por eso los ID los vamos a considerar enteros. Las notas, pues sí son varias notas, ¿no? Dependiendo del profesor. Si es muy cuchilla, solo hay una nota. Pero si es muy intenso, entonces un montón de notas, ¿sí? Entonces eso es un arreglo que puede cambiar. Entonces por eso debe ser un arreglo que en general sería memoria dinámica, ¿bien? Porque de pronto puede ir cambiando. Aunque estamos quitando un poco eso, estamos diciendo cómo vamos a reservar un número de notas. Ese puede ser como el número máximo de notas. Yo sé que un profesor, por muy intenso que sea, no va a hacer 100 notas en un semestre, ¿cierto? A menos que esté utilizando un generador aleatorio para generar las notas y no esté calificando nada, ¿sí? Esa sería la manera en que uno podría simular eso. Entonces, uno tendría como un número máximo de notas, ¿sí? Pero vamos a suponer que ese es el número real de notas que hay. Y bueno, vamos a escribirla. Entonces, esperen un momento que me tiré esto. Vamos a hacer ese programita y lo vamos a hacer todo desde cero. No sé si hacerlo acá directamente. Vamos a ver cómo funciona si lo voy a hacer acá directamente. Esto es un modo de Emacs que se llama org mode, donde uno puede como hacer agendas, to-dos, pero eso es texto, sino que Emacs lo reinterpreta. Entonces uno puede poner código. De hecho, los exámenes yo sí los programo aquí a ustedes en esto. Escribo el enunciado, escribo el código, le digo que exporte la solución solo para mí, pero para ustedes exporte el PDF, un HTML. Tiene un montón de cosas muy útiles, pero al final es texto. Y finalmente el texto es algo que ustedes van a poder leer también en 30 años en principio, ¿sí? En cambio un archivo de doc probablemente no. Entonces vamos a decirle aquí que lo guarde en estudiante.cpp y voy a ir escribiendo aquí el código. Me quita un poquito de espacio. Vamos a ver si me funciona, no lo he usado este semestre. Entonces bien, este es el código, aquí lo vamos a escribir include. Pues bueno, digamos que el vector por ahora y también el IOStream. Voy a hacer todo desde cero.
simplemente para que ustedes comparen. Si quieren abran el código que ustedes hicieron y si no pues van tratando de escribir lo mismo. Vamos a crear la estructura, ¿sí? ¿No debería estar también String, ahorita que lo vayamos a utilizar, sí señor. Entonces, soldado prevenido no muere en guerra, ¿no? Aunque no creo. O sea, todos los soldados que fueron sabían que iban a morir. Entonces, ¿cómo se hace una estructura? ¿No? Uno declara la estructura, le ponemos el nombre acá o cómo es. Le ponemos el nombre, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a llamar? Estudiante, ¿sí? Abrimos y cerramos. Y aquí hay que poner un punto y coma, ¿cierto? Que no se nos olvide, es muy importante. Si ustedes no ponen ese punto y coma, van a salir muchos errores porque esa es la finalización de este enunciado, ¿sí? Entonces, estudiante, aquí podemos poner los nombres de los estudiantes que queramos o los declaramos después. Básicamente, una estructura es un nuevo tipo de datos. Y una estructura permite uno modelar mejor los datos. En el fondo, cuando ustedes aprendan a programar más, y es algo que yo después de tanto tiempo empecé a entender hasta hace muy poco, la programación se basa en entender los datos que uno va a manejar. Los datos son lo más importante. Y uno lo que hace es como transformar datos de un formato al otro y procesarlos y sacar información. Pero finalmente lo que funciona y lo que es fundamental son los datos. Entonces, cuando ustedes piensan en las estructuras es porque están modelando los datos de una manera que es más sencilla y más lógica de trabajar. Entonces vamos a empezar a declarar aquí nuestros campos. Lo primero que habíamos dicho era que tenía que tener el nombre, ¿no? Entonces de string y le ponemos name, ¿cierto? Hay una buena costumbre a veces que se utiliza, es que a los miembros de una estructura se le pone aquí un underscore al final, para indicar que es un miembro como interno de esa estructura, ¿sí? No es necesario, pero después cuando veamos objetos, pues de pronto va a ser muy útil, porque a veces uno puede tener una variable por fuera que se llame name, y después por aquí le tiene otro name y pues quiere diferenciarlos, entonces de pronto eso puede ser útil. Vamos a declararlo, pues podemos hacerlo en la misma línea, el ID, ¿cierto? Los dos son strings. Y para las notas, recordemos que necesitamos un entero que se llama nnotas, que lo vamos a inicializar en 0, digamos que inicialmente la persona no tiene notas, y tendríamos que declarar nuestro arreglo de notas. Entonces double, vamos a hacer primero un arreglo primitivo, entonces double, asterisco, y aquí pondríamos como las notas, y esto es cuando estamos utilizando arreglos primitivos con un puntero para generar nuestras notas. ¿Está bien? Eso es todo. Esta es como la estructura de datos más fundamental. En C++ ustedes las estructuras o las clases les pueden poner no solamente los nombres como los atributos, sino también ciertas funciones internas, ¿sí? Funciones que por ejemplo declararan pues pidieran la memoria para este arreglo y cosas de ese estilo. Por ahora, ¿cómo hicieron para entrar? Mostramos el correo que usted nos mandó. ¿Y qué dijeron? Que nos dejaron entrar y ya. Ah, Pero solo a nosotros. ¿Solo las mujeres? Solo a los que tienen que dar así. Ah. Bien. Entonces, esta es nuestra estructura más básica, ¿sí? Digamos que aquí ya hemos resuelto todo, pero pilas porque no la podemos usar todavía. O sea, por ejemplo, notas es un puntero, todavía no podemos guardar notas. Entonces vamos a ir a la función main, in main void, para hacer como un ejemplo de cómo usar esta estructura. Y pues aquí en la función main uno declararía a un estudiante diciendo del tipo estudiante, quiero uno que se llame E1 y otro que se llame E2, ¿sí? Vamos a ponerles tipos de este estilo, estudiante 1, estudiante 2. Obviamente después si yo tengo 30 estudiantes no los puedo declarar de esta manera, ¿no? Declarar un arreglo de estudiantes, ¿verdad? Eso es lo que yo debería hacer. Bueno, entonces cuando yo hago esto, cada uno de estos elementos, este E1 tiene su propio nombre, tiene su propio ID, tiene su propio arreglo de notas, ¿cierto? E2 también tiene su propio nombre, su propio ID y ese tipo de cosas. Entonces pongámosle los nombres, por ejemplo. E1 punto nombre. Cuando utilizamos este punto estamos diciendo que de la estructura de datos E1 de estudiante estamos accediendo al elemento interno que se llama name. Name, ¿no? Y le ponemos un valor. Aquí vamos a ponerle como nombre 1, ¿sí? O sea, recuerden que nombrar cosas
Es de lo más difícil en programación. Entonces, nombre estudiante 1. Aquí hay otra cosa, y es que yo en la función main estoy accediendo a algo interno de la estructura estudiante. Esto implica que este name interno está como expuesto. Se le dice que es algo público, un atributo público. Cuando uno utiliza clases en programación orientada a objetos, puede declarar que todo esto es privado. Entonces uno le puede poner aquí esta palabra clave, y aquí cuando uno hace esto ya no puede venir aquí a hacer ese tipo de modificaciones, porque acaba de decir pilas, name es privado, nadie puede acceder a name, ni siquiera la función main. O sea, en función main es como nosotros, como externos, no podemos acceder, sino que el único que puede acceder a name, a su propio nombre, es el mismo estudiante. O sea, tenemos que crear una función dentro de estudiante que modifique el nombre, porque ahora declaramos todo privado. Pero por ahora vamos a dejar todo público, ¿sí? Todo el mundo puede modificar cosas. Entonces esta es la forma de cambiarle el nombre o ponerle un nombre, y le vamos a poner ahora un ID, ¿cierto? Y el ID pues lo vamos a poner bien grande, que ya obviamente esto, si lo pusiéramos como un entero, pues tendríamos un overflow y el ID le quedaría negativo y al chino le tocaría, lo echarían, ¿no? Porque no estaría inscribiendo en materias y no sería un estudiante válido. Podemos hacer lo mismo para el estudiante 2. Nombre estudiante 2. Y pues aquí, no sé, lo hacemos al revés. ¿Sí? No tienen por qué medir lo mismo, obviamente uno esperaría que midieran lo mismo, pero digamos que uno es más antiguo que el otro, ¿sí? Este no se ha graduado, lleva un montón de tiempo en la universidad, luchando. Entonces, bueno, ahí está. Todavía tenemos un problema, y es que no sabemos cuántas notas vamos a guardar, y no hemos pedido memoria. O sea, si yo hiciera lo siguiente, E1 punto notas de 0 igual, el tipo se sacó, no sé, 4 o 5 en la primera nota. ¿Ustedes qué creen que pasará acá? O sea, notas ya es un arreglo. No, ¿cierto? Notas es un puntero. Y aparte es interno. Y aparte, no, notas, sí, notas se está guardando doubles. Entonces aquí sí nos salvamos. Okay. Pero sí, el número de notas sí es entero. Ajá. Entonces aquí tendríamos un problema, ¿cierto? Un hermoso segmentation fault. Vamos a mirar si eso nos daría un segmentation fault. Voy a cerrar esto, trabajarlo aparte. Aquí está el código, mejor lo voy a trabajar aparte. Profesor, Sí. ahí no sería estudiante 2. ¿Dónde? Ah, sí. Aquí le estoy cambiando el nombre, ¿no? Al estudiante 1. Sí, gracias. Listo. Entonces vamos a ver esto que nos botaría. Vamos a entrar acá. Voy a compilar. ¿Qué más? Estudiante CPP. Para poder inicializar los arreglos, los miembros internos, toca con ST11, que ya digamos se les debe volver costumbre. ¿Listo? Listo. Compilamos, corremos y pues hay un segmentation fault, ¿cierto? Porque no hemos pedido memoria. Entonces, ojo, porque de alguna manera hay que inicializar esa memoria para nuestros estudiantes. En principio podríamos tener estudiantes de diferentes cursos con diferentes notas. Entonces lo que vamos a hacer es una función que reciba a un estudiante y le asigne el arreglo de notas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, una función que se llame, por ejemplo, así, que lo que va a recibir a un objeto o a un tipo de datos estudiante. ¿Y por qué le puse este ampersand? ¿Por qué creen? ¿Qué significa poner ese ampersand? Pasar por referencia. Claro, yo lo que quiero es pedir memoria, o sea, modificarlo internamente, ¿cierto?
y si quiero modificarlo tengo que pasarlo por referencia. Entonces aquí lo vamos a llenar, y pues él lo único que tendría que hacer es, aparte pues él deberíamos mandarle también un entero que será como n notas, como el valor real de notas que va a tener este estudiante, y lo que haríamos sería primero decirle, venga, señor estudiante, punto, su n notas interno va a ser igual pues al n notas que yo le acabo de enviar a esa función, y ahora pida memoria. Entonces lo que vamos a decir es punto notas igual a new double tan, y aquí le ponemos n notas. Con esto estamos pidiendo memoria. Ya nuestro puntero notas se volvió un arreglo de tamaño n notas que va a guardar pues este tipo de datos aquí, y pues ya no haría nada más, ¿no? Entonces si hacemos esto justo antes de esta parte, por ejemplo, si decimos setup notas estudiante E1 y le vamos a decir que va a tener 5 notas, vamos a compilar esto otra vez. Ah, sí señor, sí señores, gracias. Vamos a compilar, vamos a correr y ya no hay segmentation code, porque ya podemos, o sea, porque después de haber llamado acá la función setup notas, internamente lo que hicimos fue convertir a esto en un arreglo, y entonces ahora podemos, como lo convertimos en un arreglo, ahora sí podemos acceder a sus notas y modificarlas. Señor. ¿Por qué es el new? Entonces new es el operador. Cuando nosotros pedimos memoria dinámica, new es para pedir un bloque de memoria que es n veces, bueno, este número de datos, digamos 5 veces, 5 doubles, eso es lo que estamos diciendo. O sea, new es un operador que me da memoria dinámica, me da un bloque de memoria. Él retorna un puntero, entonces realmente lo que esto retorna es una dirección de memoria, y recuerden que un puntero guarda una dirección de memoria. ¿Sí? Claro, y eso era lo que iba. Este programa tiene una fuga de memoria, porque yo estoy pidiendo memoria, ¿cierto? Pero no la estoy liberando. Siempre que yo pido algo lo debo devolver, ¿sí? O sea, por pura decencia. Y acá en programaciones, no solamente por ser decente, sino porque si no se les acaba la memoria, si ustedes tienen esto corriendo y guardando cada vez más estudiantes y más estudiantes hasta que se acaba la memoria, porque nunca la devolvieron. Puede ser que un estudiante cancele, entonces yo necesito liberar eso, el estudiante desapareció. Entonces también habría como liberar, habría que hacer una función de liberar la memoria, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que pasan cuando uno maneja estos arreglos primitivos, estos arreglos con punteros y ese tipo de cosas, que a veces hay que hacerlo. Pero ahí viene Vector al rescate. Los vectors se encargan de liberar la memoria, de hacer esto mucho más sencillo. Entonces vamos a pasar de una vez al vector para que sea más fácil todo. Y lo que vamos a cambiar es lo siguiente. Aquí en vez de poner esta cosa, vamos a crear un vector, std vector. El vector lo que va a guardar son doubles, porque él puede guardar cualquier tipo de datos. Y de todas maneras se va a llamar notas. O sea, no hubo mucho cambio, ¿no? Realmente. Vamos a ver los primitivos que... En general es siempre mejor utilizar vectores. Lo que pasa es que los arreglos primitivos están muy metidos todavía en la programación en C++, y uno tiene que saber usarlos y entender qué son. Entonces por eso los muestro. Ah, sí. Gracias. Eso lo van a tener tantos ojos ahí mirando. Bien. Y entonces miren que ahora realmente yo ni siquiera necesitaría esta función, pero si la quisiera utilizar, esta función, ¿cómo cambiaría? e.nnotas, y acá en vez de utilizar el double, lo que yo le diría sería, señor estudiante, en su arreglo de notas, resize, y le digo cuántas notas. Y lo bueno es que yo no tengo que utilizar aquí delete, porque internamente cuando el objeto salga de alcance, el mismo vector se destruye y él libera la memoria. Entonces me quité eso. O sea, resolví el problema de la fuga de memoria, ¿sí? Relativamente fácil. Ahora, cuando pasemos a programación orientada a objetos, ustedes van a ver que uno puede crear aquí internamente unas funciones que se llaman los constructores o los destructores. Y los constructores son unas funciones muy útiles porque cuando yo declaro acá a este estudiante,
yo podría decirle a este estudiante que él va a tener, digamos, 5 notas. O sea, inmediatamente cuando se construye el objeto, él también pide la memoria y arregla todo inmediatamente. Y eso es muy útil porque recuerden que la idea es que cuando uno declara un objeto, también debe como ponerlo en un estado lógico inicialmente, no dejarlo como en un estado indefinido. Eso lo vamos a ver después. Entonces digamos que esta sería nuestra función más sencilla, nuestra estructura de datos más sencilla. De todas maneras, miremos si esto compila, ¿no? Y corre, y no tiene segmentation fault. ¿El de vector? Sí, con vector. Ya está, no tiene segmentation fault, no quiere decir que esté bien, simplemente que hemos resuelto un segmentation fault. Y pues volvamos otra vez a nuestro enunciado para ver qué era lo que decía. Decía que debemos redimensionar y que no sé qué, pues eso ya está. Entonces ya hicimos esta primera parte, ¿cierto? Entonces la marcamos como hecha. Lo chévere de esto de org mode es que le va diciendo a uno si uno le pone ciertas etiquetas, pues que ya tenemos una de 3 tareas. Y cuando terminemos esta, aquí me va diciendo en total los ejercicios cuántas terminé. Entonces dice, la parte más importante de este ejercicio es diseñar una forma de serializar la estructura. Antes de pasar a eso, pues pasemos al caso en que tenemos muchos estudiantes. ¿Cómo harían ustedes si tienen más estudiantes? O sea, ¿lo podrán hacer así a mano? Entonces tendríamos que hacer un arreglo de estudiantes, ¿sí o no? Pero, de nuevo, ¿qué quieren? ¿Arreglos primitivos o vectores? Lo mejor es un vector. Entonces lo que vamos a hacer de una vez es std vector, y el tipo de datos que el man va a guardar pues es el tipo de datos estudiante, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner un nombre por esos estudiantes, como curso 1, ¿sí? Lo que sea. Entonces ahora, como son muchos estudiantes, tenemos un curso 1, y aquí podríamos ponerle cuántos estudiantes queremos desde el inicio. Entonces declaremos aquí una variable constante global. Es que esto es muy grande. nest. Pero suena como a nest, ¿no? Como a nido. Bueno, nest. Y le vamos a poner 35 estudiantes. Que es lo que falta el tipo, ¿no? Y aquí le ponemos a este man nest. ¿Listo? Ustedes no sean tan ambiciosos de poner de una vez 35, pongan 1. Y hasta que eso les funcione bien, ponen 2. Y después si les funciona bien, ahí sí de pronto pueden empezar a poner más. ¿Está bien? Como es un curso, yo esperaría que todos tuvieran las mismas notas, ¿no? Entonces vamos a poner un nnotas global que sea como 4 notas, ¿sí? Entonces tenemos un estudiante nomás y el tipo solo tiene 4 notas en este curso. Luego lo que haremos será cambiar el número de estudiantes. Entonces con eso estamos generalizando un poquito, pero no mucho. Entonces acá ya no se puede hacer a mano esto, ¿no? La idea sería hacerlo como por un arreglo, ¿cierto? Algo tienes mal. Si llamaste a la función, no la llamamos para hacer un reset. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esto. ¿Qué hace falta para poderlos usar a esos estudiantes? O sea, ya está listo, ya el arreglo de notas ya está listo, ¿o todavía no? Todavía no, ¿se acuerdan? O sea, por ahora, ¿cuánto mide? 0. Necesitamos arreglarlo, necesitamos llamar a esta función setupNotas. ¿Cómo hacen ustedes para llamar entre todos estos estudiantes a esta función? Pues lo más sencillo será hacer un for, ¿sí o no? For int ii igual 0, mientras ii sea menor que n estudiantes, más ii, abrimos y cerramos, y lo que hacemos es llamar nuestra función setupNotas por cada uno de los estudiantes. setupNotas, y aquí le ponemos curso 1 y le ponemos, esto es cada estudiante, ¿sí o no? Cada estudiante estamos escribiendo ahí, y le decimos que sea con nnotas. Entonces, ¿qué dicen? Ahí ya quedaría, ¿cierto? Estamos diciéndole, vaya barriendo por cada uno de los estudiantes de ese curso, que es esto, y vaya pues haciendo un resize sobre su arreglo interno. ¿Está bien? A mí me parece que acá realmente como que sobra el nnotas, ¿no? Porque es el mismo para todos, pero bueno, démoslo ahí. Hay una forma más fácil de hacer esto. Eso es un for que vimos antes, pero no lo volvimos a usar, y este es el momento chévere para hacerlo. Presta atención, ya ahorita lo miro.
Estas las reglas. Vamos a cambiar este for por un for de C++11 que es más sencillo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle for y acá le vamos a poner auto para que el compilador defina el tipo de datos. Y le vamos a decir lo siguiente: for auto, digamos est, por cada estudiante que esté metido en el arreglo curso 1, vamos a decirle que haga esto. Este tipo de for ya no se pone a mirar, o sea, no estamos escribiendo desde dónde hasta dónde ni nada de esas cosas. El compilador automáticamente viene y dice, bueno, ¿cuál es el tipo de estudiante que está en curso 1? Pues es esta estructura de datos, entonces ella sabe cómo recorrerla. Y esto, como es un vector, ya saben dónde arranca y dónde termina. O sea, él se encarga de todo, del inicio, del final, de todo ese tipo de cosas. Yo simplemente le digo, vaya barriendo cada uno de los estudiantes que estén en este curso y por cada uno de ellos vaya haciendo esto. Lo único que hay que tener cuidado acá es que yo estoy creando una copia. Entonces le pongo aquí un ampersand para que lo utilice una referencia, porque yo quiero que me lo modifique, ¿sí? Yo que me cree una copia nueva. Esto es mucho más sencillo de ver. Es la primera vez que lo usamos, entonces de pronto para ustedes no es tan sencillo, ¿sí? Pero el significado es bien claro. Auto es cualquier tipo de datos, el compilador lo detecta, nosotros ya no tenemos que hacer eso. Referencia, llamamos a la variable localmente estudiante y es por cada curso. Entonces básicamente él se mete acá en este arreglo llamado curso 1 y va sacando cada uno de los elementos y los va llamando cada uno de ellos pues en esta función. ¿Sí? Entonces es una forma mucho más sencilla de hacer esta cosa. Entonces con esto ya queda inicializado el curso y ya quedó como generalizado, y ahora sí podríamos pasar a la segunda parte, que es serializar esto. Entonces la idea es como serializar, quiere decir escribir, ¿sí? Como empaquetar eso en una estructura que me permita como escribirlo y poderlo leer de nuevo, transmitirlo o cosas de ese estilo. Entonces lo que queremos es poder escribir y leer esto de un archivo. Entonces vamos a escribirlo en un archivo, ¿sí? Esto realmente tiene que ver con este de acá. Entonces dice, diseña la forma de leer y de escribir la estructura probando con esta forma de escribir el archivo. Entonces, esta forma de escribirlo es: primera línea, escribir el número de estudiantes; segunda línea, escribir el número de notas; y después empezar a escribir a cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, escribimos el nombre, el ID y luego todas sus notas. Nombre del otro estudiante, el ID y todas sus notas, y así sucesivamente. Entonces hagamos primero la función que escriba ese archivo y luego hacemos una función que lea ese archivo. Y con eso lo habremos serializado. Primera función, la que escribe el archivo. Vamos aquí a escribirlo. Void print course. Este man, como es un curso, él va a recibir pues un arreglo de estudiantes, ¿cierto? Entonces esto recibiría std vector de tipo dato estudiante y recibiría el curso a imprimir y no debería recibir más, ¿cierto? Porque miren, como esto es un vector, el vector es inteligente y él sabe cuánto mide. Entonces ya tenemos cuántos estudiantes hay y cada estudiante sabe cuántas notas tiene. Entonces toda la información está metida, entonces no tenemos que mandarle más cosas. Print course y vamos a implementarlo aquí abajo. Entonces por favor piensen un momento ustedes qué es lo que habría que hacer en la forma más global posible para hacer esta impresión de este archivo que tenga esta estructura. Es decir, ¿dónde estaría primero el for? ¿El for empezaría desde el inicio o estas dos líneas se extraen primero y luego si hacemos el for? ¿Cierto? Primero extraemos estas dos líneas para imprimirlas y luego si hacemos un for por cada estudiante. Y cierto que por cada estudiante además sale otro for por las notas que hay que hacer. Entonces vamos a mirar eso cómo sería. Primero tendríamos que pues obviamente crear como el archivo de datos, ¿no? Pues std offstream fout y vamos a llamarlo curso.txt. De nuevo,
muy malo para hacer nombres, ¿no? Y recuerden que eso también hay que cerrarlo. fout.close. Aquí al final. No hemos incluido por aquí offstream, ¿no? Entonces nos hace falta. Creo que con fstream es suficiente. Entonces lo primero que tenemos que imprimir es, según esta cosa, el número de estudiantes, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es fout y le preguntaríamos a curso.size pues cuánto es su tamaño, y con esto acabamos de saber cuántos son los estudiantes. El vector sabe cuánto mide el mismo, entonces cuando uno le pregunta su tamaño, pues su tamaño es el número de estudiantes. ¿Listo? Después tendremos que imprimir el número de notas. Y entonces lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, acceder al primer estudiante, ¿sí? Y preguntarle cuántos suben de notas. No sé si a alguien se le ocurre que aquí puede haber un problema. No, no, porque el fout es una... lo declaramos acá. No, pero el curso punto size no tiene esta. ¿En este? No, no es necesario. Porque este es un vector como tal, el curso. Entonces tú accedes a una función interna del vector que se llama punto size, entonces no necesitas el estándar. ¿Listo? ¿Cuál otro problema se les ocurre? Mientras tanto que lo piensan, yo la verdad quiero eliminar n notas, porque es que cuando hagamos el resize en el vector, él tiene guardado su tamaño. Entonces esto ya es redundante, ¿sí? Entonces voy a eliminar este man. Eso implicaría que acá en el setup, esto ya no se necesita, y ya quedó todo, ¿sí? O sea, no se necesita realmente ese n notas internamente. Entre más sencilla la estructura, mejor. Pero aquí sigue habiendo un problema. ¿Qué tal que yo cometa el error de mandar un curso que no tiene estudiantes? Si no tiene estudiantes, ¿esto qué me dará? Segmentation fault, ¿cierto? Porque no tengo estudiantes. Entonces yo debería verificar aquí antes si me mandaron a imprimir un curso con estudiantes. Y si no tengo estudiantes, pues error, ¿sí? Eso debería ser un error. Yo no debería imprimir un curso que no tiene estudiantes. ¿Listo? No lo voy a anotar acá para no hacer más largo el código, pero son cosas que ustedes deben pensar. ¿Qué pasa si me mandan, si cuando pongo las notas, la nota es negativa? ¿Sí? El man le tiene bronca al chino y le puso una nota negativa. Eso no debería ser válido, ¿sí? Entonces, ¿cómo validar los datos? Entonces siempre hay que pensar en ese tipo de cosas, sobre todo cuando hay alguien más introduciendo los datos. Entonces, bueno, asumamos que eso no pasa nada. Este n nota ya no existe, ¿sí? Entonces lo que podríamos decirles al curso 0, ese es el estudiante 0, tiene un arreglo que se llama notas y le preguntaríamos su tamaño. Y esto me daría cuántas notas tiene cada estudiante. ¿Listo? O sea, la idea es utilizar al máximo las ventajas de tener vectores. Bien. Ya imprimimos estas dos primeras líneas. Y ahora sí empecemos a imprimir los estudiantes. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Porque me equivoqué. Size, gracias. Bien, entonces ahora ya que imprimimos las dos primeras líneas, ya tenemos el número de estudiantes y el número de notas por estudiante, vamos a imprimir a cada estudiante. Eso es un for, ¿no? Pero lo vamos a hacer con el for gomelo de ahora. Auto. Ahora, yo le pongo ampersand, pero ¿será que necesito realmente pasarlo por referencia? No, pero si hago una copia, eso puede ser lento, ¿no? Entonces lo podemos poner como una referencia constante, como hacemos con las funciones. Const auto student en curso. Lo que estamos diciendo acá es, por cada estudiante dentro de ese curso haga lo siguiente. ¿Y qué deberíamos hacer por cada estudiante?
fout estudiante.name, ¿sí o no? Que imprima el nombre. Lo segundo sería estudiante.id, ¿verdad? Y ahora seguiría otro for para imprimir las notas, ¿no? Entonces sería for, y otra vez, como ustedes son millennials, entonces todo vamos a hacerlo. Bueno, yo no sé si... No, yo no califico ahí, yo hice una transición rara ahí. Grade in, y aquí ¿qué escribo? Voy a barrer cada una de las notas. ¿Cómo se llama el arreglo de notas? Se llama notas, ¿cierto? Pero está dentro de cada estudiante. Entonces, est.notas. Entonces miren, aquí cada estudiante se llama est. Por eso est name, est id. Y las notas, ¿dónde están? En est notas. Y aquí estamos accediendo a cada una de las notas dentro de su arreglo de notas. ¿Pero dónde le ponemos de esto? Aquí al principio, mira. Aquí dijimos, por cada estudiante que vamos a llamar est dentro de este curso. Y dentro de cada estudiante, cada uno de ellos tiene sus propias notas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir imprimiendo. Entonces fout, ponemos la nota, grade, y ponemos un separador porque según la tarea hay que imprimirlo separados es por espacios, o sea como una línea así horizontal. Entonces le ponemos aquí un tab o un espacio, ¿sí? Como quiera, y así. Y resulta que cuando terminamos de imprimir las notas, miren que después de imprimir las notas hay que imprimir un carácter de nueva línea para arrancar con el otro estudiante. Entonces, aquí hacemos un fout, perdón, y un carácter de nueva línea. Listo. Y eso parece tener cara, ¿no? Con eso ya terminaríamos. Ya habremos impreso a todos. Ahora, miremos a ver. Se imprime. ¿Cuántos estudiantes hay? Se imprime cuántas notas tiene cada uno, asumiendo que existe al menos un estudiante. Por cada estudiante imprimimos su nombre, una nueva línea, su ID, una nueva línea, y luego por cada una de esas notas imprimimos sus notas separadas por tabs, y cuando terminamos de imprimir las notas imprimimos otra nueva línea. Y él vuelve al otro estudiante, imprime su nombre, su ID y sus notas. Nuevo estudiante, nombre, ID y notas. Y parece que ahí está, ¿cierto? Y ahora lo que hay que hacer es probarlo. Entonces, hagamos, como les dije, hagamos un curso de un solo estudiante para ver si esto funciona. Entonces creemos aquí un solo estudiante. Ya estamos en n estudiantes igual a 1, entonces diríamos curso 1. Curso 1 0, estudiante 0, punto name igual est 1. Le vamos a decir que su ID es ID 1 y vamos a ponerle notas. Se supone que son 4 notas. ¿Quieren ser profesores y rajarlo? ¿Qué pasa si no le ponemos las notas? Las otras quedarían en 0. Bueno, ¿cuánto se sacó en el primero? 4, 5. Sí, como ustedes, así normal. 4, 8. 4, 1. Y aquí le dio gripa y la embarró. Obviamente aquí tenemos que hacer una buena indexación, ¿no? ¿Listo? Y después de haberlo manipulado, pues la idea es que lo imprimamos a ver si la cosa funciona. Entonces le diríamos que imprima el curso, se llama curso 1. Y ya, ¿no? No hay que mandarle nada más. Y vamos a ver si esta vaina primero compila, luego corre y luego hace las cosas bien. Vamos a compilar. ¡Uy! Eso compiló. Y vamos a correrlo. Y aquí apareció un curso.txt.
Y llegó el momento de la verdad. Tiene un estudiante, tiene 4 notas. El nombre es estudiante 1. El ID es ID 1 y ahí están las 4 notas, ¿no? Entonces parece que funciona. ¿Qué debemos hacer ahora? 2 estudiantes, ¿cierto? Pues como a mí me da pereza, voy a copiar y pegar. Pero acá ahora tendríamos que cambiar este índice, ¿cierto? Para el segundo estudiante. Obviamente aquí también tengo que cambiarle esto, ¿no? Para decirle que ahora hay 2. Y las notas, bueno, aquí le vamos a poner estudiante 2. 2. Y este man es muy vago. Y después se regeneró. ¿Sí? Vamos a ver, solo con esto, cómo nos va. Ahí va, miren. 2 estudiantes, 4 notas cada uno. Estudiante 1, ID 1, estudiante 2, ID 2, tin. Se ve bien, ¿cierto? Y por inducción, como ya funcionó para n igual 1, n igual 2, ya debería funcionar para cualquiera. Pues en principio se ve bien, ¿cierto? Entonces parece que ya terminamos esta parte. Vamos a marcarla. Pero nos falta hacer ahora una función que lo lea, ¿cierto? Es que no me imprimen un archivo. Vamos a hacer una función que lo lea, todavía no hemos hecho eso. Entonces vamos a hacer acá algo que se llama como read course. Y debería recibir un curso, pero ese curso debería estar vacío, ¿no? O sea, no tiene sentido que mandemos un curso con estudiantes y le damos estudiantes, porque lo van a sobreescribir. Entonces vamos a ver qué haríamos ahí para leer eso. Es casi sacar la inversa de la función print course. El 4 es el número de estudiantes y el número de notas. El primero es el número de estudiantes, el segundo es el número de notas. Entonces miren, ¿qué haríamos aquí en read course? Primero, pues obviamente leerlo, ¿no? std ifstream y vamos a decirle que lea el mismo archivo. Y después fin.close, le voy a cambiar el nombre. Entonces miren, el primero tiene 2 líneas, ¿cierto? La primera línea es ¿cuántos estudiantes hay? Entonces necesitamos ese dato. Entonces vamos a decir int n estudiantes, vamos, igual 0, y n notas también igual 0. Por ahora no tenemos estudiantes ni nada. Vamos a leer la primera línea del archivo. Entonces lo que hacemos es fin y se la guardamos a n estudiantes. ¿Sí? Con esto hemos leído la primera línea si no hubo ningún error. Salud. Vamos a leer la segunda línea y la vamos a guardar en n notas. Cada vez que ustedes leen con fin, él va avanzando línea a línea. ¿Sí? Él va haciendo eso. Entonces aquí leímos o línea a línea o separado por espacios. ¿Sí? Cualquiera de esas dos cosas es lo que va haciendo fin. Entonces tenemos el número de estudiantes, el número de notas, y ahora sí, a ese curso que me enviaron yo debería redimensionalizarlo. Es decirle curso.resize, o sea, decirle curso, usted ahora va a guardar este número de estudiantes, ¿verdad? Y ahora por cada uno de esos estudiantes yo tendría que llamar a esta función que tenemos acá para guardar la memoria, para hacer los arreglos internos para guardar las notas. Entonces por cada estudiante dentro de curso, estudiante redimensionalícese con este número de notas. Entonces repito, aquí hemos leído la primera línea que es el número de estudiantes, aquí hemos leído la segunda línea que es el número de notas. Con esas dos informaciones ya podemos crear el curso. Entonces aquí estamos creando el curso diciéndole, oiga curso, usted tiene ahora que guardar este número de estudiantes.
Y aquí estamos pidiendo la memoria para que precisamente cada estudiante tenga este número de notas. O sea, estamos creando el curso, ¿sí ven? Estamos leyendo los datos iniciales, creando el curso, y ahora faltaría leer los datos de cada estudiante, ¿cierto? ¿Cómo haríamos eso? Entonces, por cada estudiante es básicamente escribir esto. Por cada estudiante en mi curso, voy a empezar a leer la primera línea, que es ¿qué? El nombre. El ID, ¿cierto? El nombre. Ahí tenemos un problema. Nosotros escribimos estos IDs con espacios, ¿cierto? Si yo le hago un fin, si yo hago esto, miren. Si yo hago fin a estudiante.name, si yo hago esto, pues si quieren hagámoslo así, suponiendo que se lee la línea completa, ¿listo? Pero si yo hago esto, realmente lo que va a leer fin en nuestro archivo va a ser solamente este. No va a leer el 1. ¿Está bien? Exacto. Lee hasta el espacio o hasta el carácter de nueva línea. Bien, entonces ahí uno, en esa trampa no cabe mucho. Y ahí hay que tener en cuenta pues que uno quiere leer la línea completa. Entonces, ¿cómo era la solución que la estaban diciendo atrás? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se escribe? Pues yo no me acuerdo. ¿NFIN? O sea que la cosa debe ser más bien así. Est.name igual a fin.getLine, o sea, lo que reporte eso, ¿sí? No sé si así funciona. Voy a abrir mi archivo. Porque yo no me acuerdo. String getLine, eso es lo que estamos buscando, y string, listo. A ver si aquí está. No, entonces toca poner Cuando pongo el getLine, segundo estudiante. std getLine, entre paréntesis la función fin y coma a lo que estamos asignando. Sí, espérate a ver, aquí dice, tengo un buffer para guardar. Eso está horrible. Se le tiene que dar un límite. ¿Sí será esta? Debe haber una forma. Espera un momentico. Pero la buscamos porque la verdad no recuerdo bien. Hacemos más. 11 read 59 2 3. Pero no sé hacerlo con... Algo de eso tiene que funcionar. Ok, si era más o menos así, o sea, simplemente hago in file std getLine, entonces. Bueno, hagámosle caso. std getLine, le decimos el nombre del stream y le decimos dónde la queremos guardar. ¿Sí? ¿Así? Sí. Bueno, gracias. Vamos a ver si funciona. Yo espero que sí. Listo. Entonces aquí hemos leído la primera. No hay que incluir nada raro para esto. Parece que no, ¿no? Bueno. Aquí hemos leído el nombre. Luego la otra línea sería para leer el ID. Y finalmente entonces tocaría hacer un for para leer las notas, ¿cierto? Entonces este for sí tiene que ir hasta el n notas, ahí sí tenemos que hacerlo numerado, for int i igual 0 mientras i sea menor
gnnotas más ii, y aquí vamos a ir leyendo nota a nota. Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es fin, y guárdelo por favor en estudiante punto notas ii. Entonces de nuevo miremos si esto está siguiendo la estructura. Primero leemos el número de estudiantes, segundo leemos el número de notas, luego inicializamos el curso simplemente diciéndole usted va a tener todo este número de estudiantes y cada estudiante va a tener este número de notas. Luego empezamos a leer ya la información de los estudiantes. Entonces por cada estudiante primero leemos su nombre y fin salta a la siguiente línea, leemos su ID y fin salta a la siguiente línea, y luego le decimos que empieza a leer cada una de las notas. Entonces por cada una de las notas, que va desde 0 hasta n notas menos 1, vaya leyendo cada una de las notas separado por espacio. Si no queremos leer la línea completa, vamos leyendo una por una, y con esto habremos terminado de leer al estudiante, ¿cierto? Y él lo hace por cada uno de los estudiantes y en principio pues ya terminaría. Entonces, ¿cómo haríamos para verificar que esto está bien leído? ¿Ustedes qué harían? Leer el archivo que vimos y lo imprima en otro. Imprimirlo en otro, ¿cierto? Entonces podríamos aquí llamar a la función print course para que imprima este. Ya hay una Curso. función que se llama así. Ajá. Si la estamos llamando para que imprima, Ah, ok. se llama curso. Y aquí me enfrenté a un error de diseño, porque miren que va a sobreescribirlo, ¿no? Entonces tratemos, voy a cambiar aquí estas declaraciones y le voy a decir que le podamos decir en dónde imprimir y en dónde leer. Entonces le vamos a decir que le vamos a mandar el nombre, std string, fname, y aquí también le vamos a decir std string, fname, y entonces cuando imprimamos el curso, acá pues le vamos a decir que sí, que lo imprima a curso.txt, y aquí más bien le decimos es que abra fname, listo. Aquí también le decimos aquí que abra fname, y listo. Y aquí entonces le vamos a decir que por favor se imprima en curso test.txt. Entonces vamos a poner aquí la función read course. Vamos a declarar otro curso acá de prueba. Curso 2. No le vamos a inicializar con ningún tamaño. Le vamos a decir que lea el archivo curso.txt y después le vamos a decir print hemos hecho hartísimo código. Obviamente estamos haciendo una modelación que no es trivial, ¿no? Entonces vamos a mirar. Empecemos desde el principio. Hemos declarado una estructura estudiante que es muy sencilla, tiene el nombre, el ID y un arreglo de notas. La idea es que esto va a modelar un curso. Entonces vamos a tener un cierto número de estudiantes y un cierto número de notas para cada estudiante. Lo que hacemos es declarar un arreglo de estudiantes y lo llamamos a eso un curso. Después pedimos la memoria para que cada estudiante tenga su propio arreglo de notas. Hemos declarado 2 estudiantes por ahora y lo imprimimos. Luego hemos declarado otra función que nos permita leer eso que imprimimos. Entonces hemos declarado otro curso. Ese curso va a leer lo que imprimió el curso anterior y luego vamos a imprimir lo que eso leyó en otro archivo para simplemente verificar qué tal fue la lectura. Y ya está. Entonces vamos a ver si esto funciona.
Sí, me imaginé que algo iba a pasar. Vamos a devolvernos. Siempre hay que irse al primer error. Es el getLine. Esperen. Aquí, yo lo estoy modificando, ¿no? Y lo puse como constante. Vamos a ver si con esto. Ya, era eso. Sí, o sea, acá le había puesto un const, pero yo quiero modificarlo, ¿no? Estoy haciendo una lectura para guardar cosas. Entonces, ese const era el que se lo ha tirado todo. Y lo ejecutamos, y ahora miramos, y aquí hay dos arreglos. Dos archivos. Entonces vamos a mirar los dos. Curso original, pues es esto, 2, 4, estudiante 1, sí, el que ya conocemos. Miremos a ver qué fue lo que escribió el otro. 2, 4, estudiante 1 y no leyó notas. Todos sacaron 0. Entonces leyó bien el primero. ¿Por qué? A ver si cometí. A ver, yo como lo entiendo es, tengo curso 2, él leyó curso y luego voy a imprimir esos datos en curso test. Entonces, se supone que cuando él leyó al curso, debía tener los mismos datos. Curso 2 y curso 1 deberían tener los mismos datos, porque él leyó a curso 1. Entonces, de nuevo, primero curso 1 se inicializó y se imprimió. Luego curso 2 leyó lo que imprimió curso 1 y luego debería imprimir lo mismo. Entonces hay un problema en la lectura, ¿cierto? Eso es lo que está pasando ahí. A ver, esto está bien, esto está bien. Operación de curso, este ya se reinicializó, listo. Voy a imprimir acá, déjenme ver qué fue lo que leyó en curso test. La primera la leyó bien, estudiante 1 la leyó bien, pero el ID ya no lo leyó bien, ¿no? ¿Cierto? Debería leer incluso los dos estudiantes, ¿no? Sí. Voy simplemente a imprimir acá justo antes y justo después qué es lo que tiene. Porque quiero ver realmente qué está haciendo. Tan, estudiante 1 y nada más, ¿no? Esa es alguna cosa del getLine, déjenme ver porque esto tiene trampa. ¿De pronto piensa que es la misma línea? Sí, exacto, estoy pensando es que se está quedando en la misma línea y no está avanzando a la siguiente. No, aquí no dice eso.
Ya aumentó. Necesito más información. Name, ID, name y ID. O sea, está todo mal, ¿no? Inicialmente no tiene name y no tiene ID, ¿sí? Y luego mágicamente name es vacío. No, aquí hay algo muy mal. Name, ID, name y ID. Es.name, así se llama. No le veo qué es el error. Notas. Eso está bien. Bueno, yo creo que nos vamos a gastar mucho tiempo, entonces vamos a hacer una trampa. Y la trampa va a ser que lo voy a imprimir sin espacios. Después voy a buscar cómo hacerlo con espacios y les cuento, ¿listo? Es decir, estudiante 1 pegado, ID 1 pegado. Porque ese getLine me está haciendo cosas raras. Y en este momento realmente no recuerdo cómo hacerlo apropiadamente, entonces mejor no me demoro más ahí. Si no, aquí nos vamos a quedar. Voy a quitar todo esto. Voy a dejarlo comentado para acordarme que hay que arreglar esta vaina. Entonces, ¿qué van a hacer por? Entonces va a ser la normal. Leerlo y guardarlo en estudiante.name. ¿Sí? Leerlo y guardarlo en estudiante.id. Y luego leer las notas. Entonces son de esas vainas de C++ que a veces uno en procesamiento de texto lo hacen sufrir un poco. Miren, ya le quité ese espacio y esto es lo que leyó y luego imprimió curso 2, 2, 4, estudiante 1, todo está igual, ¿cierto? Las notas, etcétera. Entonces, bueno. Voy a poner el código, por favor. Sí, aquí lo que tenemos entonces es, primero hay que pensar en ese problema de cuando hay espacios, de cómo leerlo completamente, hay que resolverlo, pero quitando ese problema, este código entonces les demuestra a ustedes pues un montón de cosas, ¿no? Varias cosas para quedarse acá. Primero, las estructuras simplemente son una forma de modelar tipos de datos que son más complejos. Segundo, este tipo de fors para recorrer vectores es mucho más útil que hacer con el for i igual 0, no sé qué cosas, porque este for se encarga de mirar los límites. Tercero,
que digamos es importante que ustedes aprendan a cómo imprimir y recuperar los datos. Siempre que ustedes piensan eso se van a dar cuenta cuál es la mejor manera de guardar sus datos, por ejemplo sin espacios. Cuarto, que si no hubiéramos hecho ese test de que creáramos un curso que leyera e imprimiera, tal vez no nos hubiéramos dado cuenta de ese problema, ¿sí o no? De que se estaban leyendo puros ceros y unas cosas raras. Entonces siempre hay que probar. Lo que uno haría ya cuando está haciendo esto, digamos, como un programa más importante para manejar cosas reales, es crear test en donde yo le pongo unos archivos que yo conozco que tiene por dentro, hacer lo que él lea y luego que él escriba y verificar que esos archivos son iguales. Y si ese test no se cumple, pues hay un problema, y hasta que ese test no se cumpla yo no puedo seguir, ¿sí? Y después yo voy creando un sistema cada vez más grande, pero siempre que pongo cosas nuevas, corro esos tests antiguos y todo tiene que seguir funcionando, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo les quedo viendo acá, es esa parte de cómo leer, es algo auxiliar, ¿no? Cómo leer una línea completa con espacios y todo eso, ¿sí? Es algo auxiliar, pero por ahora pues ya ustedes vieron cómo, digamos, se podría utilizar todo esto, las estructuras, pensar cómo escribir, etcétera. Este programa no es sencillo, este programa es complejo, ¿sí? Hicimos hartas cosas acá. Entonces bueno, lo voy a copiar, lo voy a subir y vamos a seguir con la siguiente parte. Serían como 1000 errores. ¿Alguno logró mirar lo de la máxima memoria? ¿Obtener eso? ¿Cómo lo hizo? Pues inicialicé un vector y pues le fui poniendo cada vez mayor tamaño. ¿Y hasta que, cuándo se le murió más o menos? ¿Cuántos bytes? Como 680 millones. No, 680 millones. ¿Qué tipo de datos eran? ¿Pero qué tipo de datos guardaba el vector? Entero. Listo, en 680 millones, un entero se come 4 bytes, ¿cierto? 6 por 4, ¿en qué computador lo corrió? ¿Ah? ¿En el celular? Bueno, el celular también, pero en un computador de mesa. ¿De cuánta memoria RAM? Más que seguro. Pues el stack, pues esa es la prueba pues, del stack 8193 no mostraba, pero... Ok, o sea, la idea es la siguiente, digamos que en este computador yo tengo, pero eso está bien, en este computador yo tengo esto, con htop, por ejemplo, este comando, yo puedo mirar la carga de mis núcleos, aquí dice que tengo 2 núcleos, y también me dice cuánta memoria RAM tengo, que es muy poquita, en este computador tengo solo 3 GB de memoria RAM, y en este momento he consumido 2.28. Y el sistema que está grabando el video se está comiendo un procesador completo. Y hay otras cosas que están ahí también muriéndose, ¿no? Por eso este computador es lento y a veces se me traba y todo ese tipo de cosas. La idea aquí, ¿cuál es? Aquí abajo hay algo que se llama la swap. En Linux, cuando ustedes acaban la memoria RAM, él trata de simular la memoria RAM en el disco duro utilizando esto que se llama la swap. Pero eso quiere decir que es muy lento. Cuando ustedes están en swapping ya se está volviendo muy lento el computador. La idea es que esto, pues uno nunca debería llegar ahí. Yo por lo menos en este caso, lo máximo que podría pedir es como 1 GB de RAM en un arreglo. Que eso son 1000 millones de bytes aproximadamente. Y si lo divido entre 4, esos 1000 millones me van a dar 250 millones, ¿cierto? Más o menos. Y eso sería como máximo, lo máximo posible que yo podría pedir en memoria dinámica en mi computador. Pero obviamente en este momento, como ustedes pueden ver, pues yo puedo pedir mucho menos porque tengo menos disponible. Tengan cuidado con hacer esos arreglos con un montonón de enteros porque ustedes rápidamente pueden acabar la memoria, ¿sí? Es como la idea. Hagan ese ejercicio ustedes mismos, traben el computador para que después se acuerden de eso y no lo vuelvan a hacer. ¿Sí? Eso sería como la máquina sin número. Sí, creo que sí. Entonces yo quiero es que pasemos a esta parte de estos ejercicios. ¿Pero puedes subirlo? ¿Qué? Sí. Ah, no lo he subido, ¿no? Pero espérate que quiero decirles una cosa. Vayan por favor a la página de presentaciones. Ahí hay una presentación de arreglos, ¿no? Y punteros en la página de Google Drive. Y abran la 16, arreglos strings pointers. Abran eso porque vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Entonces la idea es que ustedes empiecen a hacerlos y después yo lo hago. Entonces primero empiezan a hacer el 713, el 714 mejor dicho. Entonces pónganse a hacerlo.
Imagínense que le salió esto en el parcial y tienen que hacer ese ejercicio. Entonces, abran un IMAX y empiecen a hacer el 714. Ese está en la página presentaciones. Es la presentación 16, arreglos strings pointers. Profe, de esos ejercicios, hay un ejercicio que pide que uno escriba un número y devuelva el número en letras, o que uno escriba el número en letras y devuelva el número en el número. Ajá. Esa segunda parte, no sé cómo Ese, digamos, yo voy a hacer más énfasis en cosas numéricas, ¿sí? Ese ejercicio es bueno, pero entonces les toca empezar a pensar cómo se escribe un número. Entonces empezar a pensar la sintaxis en inglés o en español de un número. Entonces uno como cuando uno escribe, por ejemplo, 52. Entonces, ¿cómo le escribiría a la persona? 50, espacio, Y, espacio, 2. Entonces uno tendría que empezar a pensar la estructura sintáctica de la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo parto esa cadena? Entonces se devuelve otro problema más bien de cómo entender la estructura. Bueno, el ejercicio decía que de 0 a 10. Listo. Y entonces le tocará hacer un if como por cada cadena que escribe la persona. Si escribe 1, entonces imprimo el 1. Si escribe 2, imprimo el 2. ¿Sí? Y no hay una forma de hacerlo como... No, porque no hay librerías que tengan eso. Eso es un programa muy específico, Como entonces uno ponerlo toca a hacer. recorrer, tener un... Sí, uno hace un arreglo con el 1, 2, 3, 4 y la posición me indicaría el número entero, por ejemplo. Entonces con eso uno podría hacerlo. Si yo no encontré al 2 en esta posición, pues porque eso corresponde al número 2. Uno podría hacerlo. Pero el problema, por ejemplo, también sería si la persona lo escribe en mayúscula la primera y en minúscula las otras dos, como en el 1. Entonces, si escribe 1 con H, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Entonces, digámoslo en las mayúsculas. Entonces, lo primero que uno tendrá que hacer es convertir todo en minúsculas, convertir todo en mayúsculas para que todo pueda caber dentro del arreglo. Entonces, empiezan a meter otros problemas. Es que vi uno que era eso, uno le decía el número, él devolvía el nombre, y el nombre pues cada uno tiene su cantidad de letras, y sumar la cantidad de letras del nombre. O sea, por ejemplo, 1, entonces es 3. Ya. Sí. Sí, es jugando, pero de todas maneras depende de la estructura. Pero Y ¿cómo hace para leer? Es como el tamaño de una cadena. si es un string, punto size, también es un arreglo. Y ya, y que me devuelva el size, pues sumar. Sumar, ajá. Entonces ya, arranquen a hacer el 714. Ah, ese 714. Profe, es Le que subo no al sé, final. quiero arreglar el Olvídalo, dedo. 714. Haz el 714. Va a subir el código al final. Entonces salgan el 714, por favor. ¿Tú sabes cuánto es el costo del niño? Pero gracias a la estructura. Entonces, digamos que el la estructura, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es decir, yo tengo una regla de estudiar. No puedo hacer la estructura de reglas. Todos los años, todas las digamos que son de zonas estructurales. Pero la idea es que yo no quiero yo creo que por eso
¿Tú lo alcanzaste a terminar? Entonces la idea es ir leyendo, ¿no? Ir leyendo 20 números en total, hacer 20 lecturas, números entre 10 y 100. Eso hay que verificarlo cuando uno lee, y no hay que meter números que estén duplicados. Entonces vamos a hacerlo, pero bueno, en las pruebas vamos a poner aquí como unas constantes. Const int nReads, que va a ser 20. Min va a ser 10. Max, como parametrizar el problema, va a ser 100. Tenemos que declarar el arreglo en donde vamos a guardar. Digamos que lo que iríamos a hacer es lo siguiente: declarar arreglo en donde guardemos las cosas, leer nReads, y por cada lectura de esas sí verificar que lo leído no esté en el arreglo, y en ese caso guardar. Y al final imprimir lo leído, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer en forma global, digamos, es como la estructura macro. Entonces empezamos a hacer caso, declarar el arreglo. Entonces vamos a utilizar vectors. Antes de seguir, ¿por qué un vector es útil y por qué con un arreglo normal no sería tan fácil? Si tuviéramos un arreglo normal y ahí les dice, tengan en cuenta si el peor caso es que la persona escribe 20 números diferentes. Yo no sé. Eso nos toca irlo haciendo, ¿sí o no? Y lo segundo es que no sabemos cuántos van a ser diferentes, ¿no? Si la persona puede poner dos diferentes, entonces nuestro arreglo debería ser de tamaño 2, pero si pone los 20 diferentes debería ser tamaño 20. Entonces en principio nos tocará hacer un arreglo de tamaño 20, ir comparando cada vez que metemos e ir marcando cuántos llevamos verdaderamente diferentes. Entonces puede ser que al final la marca que nos dice cuántos son diferentes realmente, pues solamente nos dice que solo son 2 o solo son 4, pero tenemos siempre que guardar 20. Comparaciones 20 por el, no, al cuadrado, porque por cada uno comparamos con n-1. Entonces para el primero no comparamos con nadie, para el segundo comparamos con los anteriores, que son 2 menos 1, o sea con 1. Para el tercero compararíamos con los 2 anteriores. ¿Sí? Entonces n por n menos 1, más o menos, sobre 2, al cuadrado. Y entonces, con un vector la diferencia es que el vector sí se puede redimensionalizar. Cada vez que ustedes hacen un pushback, él llega y cambia su tamaño un poquito y él va guardando realmente los que se necesitan. Eso es muy ineficiente si uno lo hiciera a mano. Si ustedes cada vez hicieran un new y un delete, eso sería muy ineficiente. Entonces realmente el vector lo que hace por dentro es, yo cuando no mido nada y me piden un pushback, yo meto 1. Y cuando no, ya mido 1, me van a meter otro con pushback, no me cabe, entonces pido el doble de lo que tenía, entonces ahora mide 2, lo meto. Después le voy a meter otro, no cabe porque ahora es el tercero, entonces ahora se duplica pero a 4, entonces caben otros 2. Cuando le voy a meter el quinto, él ve que no cabe, él se duplica su tamaño, entonces ahora mide 8.
Y entonces esto es 16. Y con eso se reduce el número de new y de delete que él hace internamente. Entonces declarar el arreglo lo vamos a hacer con vector std numbers. Es que estoy escribiendo std vector, que va a guardar int y se va a llamar numbers. Y no sabemos su tamaño, no sabemos cuánto va a meter. Entonces ahora lo que vamos a hacer es leer n veces. Entonces podemos hacer un while, un for, lo que quieran. For int y red igual 0, le voy a poner este nombre. El contero de lectura sea menor que en reads más y read. ¿Listo? Vamos a leer ese número de veces. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es leer a un número. Entonces vamos a crear aquí un número local. Pongámoslo aquí afuera. Vamos a leer fin a num. Lo tenemos que guardar inmediatamente. O sea, si hacemos esto, numbers.pushback num. Pushback lo que quiere decir es que queremos poner al final del vector este nuevo número. Como no sabemos exactamente el tamaño del vector, como este está cambiando, no sabemos cuál es el índice. Pushback siempre lo pone al final. Y lo pone al final y lo pone al final. ¿Está bien? Eso es lo que hace pushback. ¿Listo? Entonces... ¿sí? ¿Fein o fein? No, falta poner Sein. el blue de Sein. Y tocaría std. Ahora sí. Entonces aquí lo estamos guardando todos, ¿cierto? Aquí estamos haciendo la verificación de que el número no exista. No, ¿cierto? Entonces aquí los estamos guardando todos. Y bueno, eso está mal. Todavía falta hacer esa verificación. Y después imprimirlos. Entonces para imprimirlos hacemos nuestro nuevo arreglo for each. Const auto x en numbers. Y por cada uno de ellos le decimos, por favor, imprímalo. auto. Const tiene que ser consciente. Porque lo puse como referencia para que no creen una copia. Le decimos que lo imprima, que lo separe por 2 espacios y después le pedimos que imprima un carácter de nueva línea y ya está. Voy a verificarlo así, si esta cosa lee e imprime, sin verificar todavía lo que sean únicos, pero es que escribir 20 números me da pereza, entonces voy a ponerle solamente 3, ¿listo? Y vamos a compilar G++ menos std igual a C++11 a punto out. Él está esperando 2, 3, 5 y ahí está, 2, 3, 5. ¿Está bien, no? 4, 4, 4 4, 4, 4, pero no cumple lo del problema, pero ya sabemos que lee y que imprime. Entonces vamos a hacer esto. ¿Qué harían ustedes antes de hacer este pushback? ¿Qué hay que hacer acá? Que el número sea más que 20. Menos que 5. Hay dos cosas que no estamos probando. Primero, que el número esté entre 10 y 100, ¿cierto? If, entonces, si el nombre, a ver, si 10 menor o igual que num, and num menor o igual que 100, ahora sí guárdelo, ¿cierto? Con esto estamos cumpliendo la primera parte de la restricción, que está entre 10 y 100. ¿Cuál parte no hemos hecho? Que sea único, ¿cierto? Que no esté ahí todavía. Entonces, tendríamos que buscar, antes de hacer este pushback, si el número no está ahí adentro. Hay dos maneras. Como no sabemos si los números están ordenados, nosotros no podemos suponer que si es menor o igual o algo así, pues nos sirva, ¿cierto? Tendríamos que verificar con todo lo que se ha escrito, ¿cierto?
Podríamos hacer una búsqueda binaria por disección o lo que sea, muy avanzada, pero realmente aquí podemos hacer la búsqueda bruta, que se va a hacer n cuadrado, el algoritmo, ¿sí? Como el que ha hecho, que es simplemente verificar si es diferente a todos los que ya escribí, pues escríbanlo. Si no, pues no. Entonces lo que haríamos acá sería verificar si el número no está dentro del arreglo. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Tenemos que hacer un for que recorra el arreglo, pero... Después de que el arreglo se imprima, ¿no? bool, a ver, voy a crear una bandera. Voy a asumir, voy a inicializar esta bandera como false, diciéndole como voy a suponer que ese número no está en el arreglo. Voy a hacer aquí un for, entonces otra vez, voy a hacerles mucho énfasis con el auto. Const auto val en numbers. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente: if, si lo encuentro, si en algún momento este valor es igual exactamente al que yo leí, pues mi bandera inArray se va a volver true, o sea, me está diciendo que sí, que lo encontré dentro del arreglo. Y por lo tanto acá solamente voy a guardarlo si mi bandera inArray es false. ¿Me hago entender? Entonces, por cada número que leo, miren lo que estamos haciendo. Por cada número que leo, primero verifico que esté entre 10 y 100. Pero además, tengo que verificar si ya no está guardado. Entonces lo que digo es, declaro una bandera booleana que se llama inArray, que inicia como falso. O sea, yo estoy asumiendo que no está en el arreglo. Luego empiezo a recorrer todo mi arreglo, ¿sí? Si en algún momento encuentro que precisamente el valor de mi arreglo es igual al número que leí, pues entonces sí está en el arreglo, ¿cierto? Entonces la llamo true. ¿Cuándo guardo? Cuando mi bandera solo sea pues false, ¿no? Cuando a pesar de haber recorrido, nunca entra esta condición. Entonces con eso sí lo guardaría y estaría cumpliendo las dos. Y ahí es decir, no es necesario poner corcheticos y eso. Sí señora, es buena costumbre. Compilo, corro, vamos a ver, hagamos la prueba de una vez con 4, 4 y 11, solo sale el 11, descartó el 4 y el 4 porque estaban por fuera del rango, ¿listo? Hagamos la otra prueba, 11, 11 y 13, 11 y 13, o sea, así está descartando los duplicados, ¿cierto? Hagamos otra prueba, 110, 12 y 12. Solo imprime el 12 porque el 110 está por fuera del rango. Y el 12 una sola vez porque está duplicado. Entonces parece que sí funciona, ¿cierto? Y pues ya. Ya con más datos y cosas así. Ahí sería mejor comparar la memoria directamente. Aquí estamos comparando la memoria realmente. Lo mejor será utilizar otra estructura de datos, no un arreglo. Hay una cosa que se llaman los conjuntos, sets, y los conjuntos son ordenados. Entonces, cuando yo inserto en un conjunto es relativamente rápido. La inserción, digamos, es relativamente rápida, pero quedan los números ordenados inmediatamente. Entonces yo ya podría muy fácilmente detectar si el que voy a meter ya existe o no. Entonces la búsqueda es mucho más rápida que esta búsqueda que tenemos acá. O sea, sí, lo que haces es los ordenes y después mira cuáles están rotos y se los incrimina. Va verificando. Entonces, de nuevo, es pensar cuál es la estructura que mejor se acomoda a mis datos. Y esa sería la solución de este código. ¿Sí más o menos era lo que estaban pensando? No lo que habían hecho porque no les quedó tanto tiempo, ¿no? Pero sí más o menos lo que estaban pensando. No tiene que ser igual, ¿no? Ya no me imprime la regla.
Y como última práctica, pues hagamos esto, el 716. ¿Cuál muestra qué pasó? Pero déjame ver. ¿Me repites por qué era lo que hacía el pushback? Simplemente pone al final del vector un nuevo valor. Entonces si tu vector, digamos, vale 3, 4, 5, y tú le dices pushback 6, entonces él va a crear un nuevo arreglo donde quepa el 6. Y ahora tu arreglo es 3, 4, 5 y 6. Pero él se encarga por dentro de hacerlo más grande, más pequeño, dependiendo de lo que se necesite. También existe el popback, que es quitarle el final. ¿Qué es lo que no pasa? O sea, pongo los números, pero ya no me imprime la respuesta. ¿Y estás seguro que estás entrando aquí? ¿En esta zona? ¿No estás dentro del for por ahí? ¿Sí está bien intentado todo? Sí, o sea, este for se cierra acá, ¿no? Tócalo. Ven. Sí. ¿Y eso está dentro del for? ¿Este for? ¿Está dentro de este for? No. No. Es como si no hubieras llenado nada en nombres. Sí, no debería imprimir nada, ¿no? Porque estás verificando que tiene que estar entre 10 y 100 y aquí todos son por fuera cerrado. Bueno, 716. Es hacer la simulación del lanzamiento de un dado. Yo no sé si nos alcance el tiempo. Vamos a hacerlo solamente con un dado, no con dos dados, para que sea un poco más sencillo de escribir y ustedes lo generalizan después a dos dados. Y aquí, de paso, van a utilizar números aleatorios, de la forma, pues digamos, estándar que se deben utilizar actualmente. Entonces la idea es que ustedes simulen un dado, un lanzamiento de un dado y cuenten cuántas veces está saliendo cada cara. Y con eso pues impriman y más o menos eso debería darles como una distribución uniforme si el dado es justo, ¿cierto? Si siempre le sale con la misma probabilidad el 6 o el 1 y cosas de ese estilo. Entonces digamos que la idea ¿cuál sería? Tenemos que crear como un arreglo para guardar los resultados, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos que lanzar el dado n veces y luego imprimir la frecuencia o el conteo, ¿sí o no? Entonces vamos a crear un arreglo unidimensional, un vector que va a guardar enteros, que va a hacer results. ¿Cuántas caras tiene un dado? Normal. ¿Sí? ¿No esos dados de calabozos y dragones y todo eso? Un dado normal tiene 6 caras. ¿Qué significa lanzar el dado? Aquí tenemos que meter números aleatorios, ¿sí? Entonces vamos a meter un generador aleatorio que es muy malo, que se llama rand. Para utilizar rand hay que hacer dos cosas. A ver, miren, aquí
vamos a leer el manual. Dice, ustedes tienen que incluir cstdlib, la función retorna un valor entero entre 0 y rand max. ¿Está bien? Entonces, tenemos que incluir este encabezado primero. Chao. Include cstdlib. Vamos a declarar aquí cuántas veces vamos a lanzar el dado. Const int ntry igual a 100. Entonces for teclado int itry igual 0 mientras itry sea menor que ntry más itry se lo vamos a hacer unidimensional con un dado. Entonces miren, para lanzar un dado lo que haríamos sería lo siguiente: llamar a la función rand. Si yo llamo la función rand, esto me retorna un entero entre 0 y rand max. Pero ¿cuáles son los resultados que estamos buscando? ¿Entre qué y qué? Entre 0 y 5, que lo podemos después trasladar entre 1 y 6, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, ¿ustedes cómo hacen para que una cosa muy grande se vuelva periódica? ¿Cuál era el truco? Para volver algo periódico. ¿Qué operador era el que volvía las cosas periódicas? ¿No recuerdan? Es el operador módulo. Si yo hago módulo 5, por ejemplo, lo vuelvo de periodo 5. Si lo hago módulo 6, lo vuelvo de periodo 6. Entonces yo lo que debería hacer aquí es esto, módulo 6, para que esté entre 0 y 5. Porque el módulo con 6 siempre me va a dar números entre 0 y 5. O sea, se volvió periódico. ¿Está bien? Entonces con esto ya tengo números aleatorios entre 0 y 5. ¿Y ahora qué me faltaría hacer? Si aquí me dio, digamos, 1, pues yo debería incrementar la casilla que le corresponde al 1. Si me dio 0, debería incrementar la casilla que le corresponde a 0. Entonces lo que yo podría hacer sería decirle results en este valor, eso me da el índice, más igual a 1. Lo conté. ¿Está bien? Entonces digamos que la primera vez que llamo al rand me da 7. Módulo 6, eso me da 1. Entonces incremento la casilla de esa cara. Después la segunda vez que lo llamé me dio 2. Módulo 6 me da 2. Incremento la casilla del 2. Después me dio 27. Módulo 6 me da 3. Incremento la casilla de la cara 3. Y así sucesivamente. ¿Y cuántas veces se hace eso? Ntry. ¿Verdad? Y al final lo imprimimos. Listo. Vamos a ver si esto funciona. Compiló. Y ahí está. ¿Qué dicen? ¿Ese dado es justo o no? Hay como una cara que sale más, ¿no? Entonces, como que está... ¿Qué quieren? ¿Cuál es el problema? Son muy pocas muestras, ¿listo? Es un efecto finito. Entonces tenemos que hacer más. Entonces pongámosle aquí 36.000. Si son 36.000 y son en total 6 resultados, uno esperaría que más o menos todos se orientaran a hacer 6.000, si fuera justo. Más o menos, ¿no? Esto es lo primero que ustedes acaban de ver como una muestra de Monte Carlo, realmente. Y si uno empieza a aumentar esto,
el número de muestras, el error empieza a disminuir como 1 sobre raíz de n, si no está correlacionado. Le podemos poner más, 360.000. ¿Sí ven que ya casi están muy cerca todos a 60.000? Y pues después lo que uno podría hacer es como pintar y cosas así. Entonces les quería mostrar rápidamente. Ahora miren, ¿qué pasará? Miren esto es bueno y es malo. Miren qué pasará si lo corro 2 veces seguidas. Dio igual. Ay, yo quería que diera diferente. Pues es que uno tendría que modificar algo en la memoria, ¿no? En la para que salga. No necesariamente. Esto no está garantizado que dé siempre igual. Lo que pasa, bueno, volvamos a compilar a ver si eso funciona. No, pero eso no está garantizado que dé igual, porque los generadores aleatorios dependen de una semilla. ¿Qué esperan para ustedes? ¿Qué creen que es mejor? ¿Que dé igual o que no dé igual? Para mí es mejor que dé igual. ¿Por qué? Como son números aleatorios, si yo encuentro un error en una secuencia y yo quiero reproducir ese error y lo corro después y me da otra secuencia y ya no me da el error, entonces es difícil de hacer debugging, ¿sí? De encontrar cuál fue la causa. Yo prefiero que sea pseudo aleatorio y eso se hace controlando la semilla, que es algo que veremos después, pero la función se llama srand, ¿sí? Entonces uno le pone por acá como srand 3 o 2 o lo que sea, y ya uno verificó la semilla y este código ya está garantizado que siempre va a dar la misma secuencia aleatoria. Entonces siempre que utilicen números aleatorios yo les recomiendo utilizar siempre la misma semilla. Y miren que si yo cambio la semilla, y compilo, miren los valores, y corro, dio diferente, ¿cierto? 59.913 y 59.839. O sea, la semilla controla la secuencia. Siempre que utilicemos números aleatorios, controlemos la semilla. ¿Señor? ¿Qué es una semilla? Es el punto inicial de donde arranca el generador aleatorio. Normalmente utiliza el número de segundos desde 1969 o algo así, pues que va cambiando cada segundo, ¿no? Es por eso yo esperaba que esto fuera cambiando cada vez que lo corro. Por alguna razón dio igual, pero eso no está garantizado. Ahora con este código contiene la semilla, o sea, el inicio, donde inicializo mi generador aleatorio, entonces ahora sí está garantizado que me da siempre lo mismo. La misma secuencia aleatoria, ¿sí? Entonces por eso se llaman números pseudo-aleatorios, porque no son realmente completamente desordenados, pero para nosotros es bueno que sean pseudo-aleatorios. Todas las secuencias aleatorias tienen una semilla porque es un punto de arranque. Porque de todas maneras piensen, estamos utilizando una máquina determinista para generar números aleatorios. ¿Sí? No tiene sentido. Y los verdaderos números realmente aleatorios pues tienen que pasar unos tests que se han diseñado para eso. Pero después hablamos de ese tipo de cosas. Con eso terminamos hoy. Yo les recomendaría que ustedes hicieran como unos retos, ¿no? Cogen estos problemas y el primero que acabe este reto pues le gastan el almuerzo o algo así. O sea, que como que compitan entre ustedes para que aprendan a programar. No hagan, que no sea trago, ¿sí? Porque siempre están borrachos al tercer ejemplo y ya no funciona, ¿listo? Entonces no, algo, comida, fotocopias, alguna vaina más útil, ¿sí? O el que pide que de último tiene que hacer 50 cuclillas, 20 flexiones de pecho, y eso salen todos mangas y programadores después, ¿sí? Entonces hagan algo que sea más saludable para ustedes, ¿listo? Pero traten de competir para que se vuelvan ágiles pensando y programando, ¿está bien?